Bien, ¿todos me oyen? Sí, señor. Sí, bro. Hola, profe. Hola, buenas noches. Nuevamente buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Hola, profe. Eh, la sesión de hoy yo quiero cerrar con este gran primer tema del álgebra lineal, que son los sistemas de ecuaciones lineales. La idea es que a partir de la próxima clase nosotros empecemos a trabajar lo que corresponde a la teoría de matrices, es decir, ver las matrices que hemos discutido hasta ahora como herramientas para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, verlas como un ente independiente, con su propia teoría, con sus propias definiciones, y que veamos qué se puede hacer, digamos que a nivel concreto, con esas matrices, aparte pues de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, hoy quiero abordar el último aspecto importante de los sistemas de ecuaciones lineales. Naturalmente, uno en un curso nunca llega como a abordar la totalidad de un concepto, siempre pueden quedar por fuera, digamos que algunos detalles, algunas ideas, algunos resultados, pero a grandes rasgos, durante este primer corte, durante este primer tiempo, nosotros hemos abordado lo que a mi parecer es lo más fundamental con respecto a estos sistemas, y es cómo se solucionan, qué métodos hay para solucionarlos. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos desarrollado hasta ahora ha ido en función de ese objetivo, de desarrollar un método que nos permita solucionar cualquier sistema de ecuaciones lineales. Lo que yo quiero discutir hoy es ¿para qué sirven estos sistemas de ecuaciones lineales? ¿Qué tipo de problemas pueden resolver esta teoría que hemos desarrollado durante este tiempo? Y lo que yo quiero ilustrar fundamentalmente hoy es cómo es la estructura de un problema que esté relacionado con este tipo de sistemas de ecuaciones lineales. Yo quiero aquí ser, digamos que bastante franco, y por decirlo de alguna forma evitar como malos entendidos. No es posible, por decirlo de alguna forma, enseñar a plantear problemas con sistemas de ecuaciones lineales. De alguna forma, esa parte de modelación de problemas a través de este tipo de objetos tiene muchas aristas y naturalmente es prácticamente imposible abarcar todos los posibles ejemplos de aplicación que puede llegar a tener este tipo de objeto. Pero, y ese es como mi propósito central, yo quiero que empecemos como a ver que este tipo de teoría que hemos desarrollado hasta ahora abarca un rango muy amplio de aplicaciones, de problemáticas que puede resolver, de distintos campos del conocimiento.
Y quiero que veamos entre todos esos ejemplos que hay una estructura común en cuanto a la presentación de este tipo de problemas. Entonces, gran parte de lo que discutiremos hoy es conceptual. Es posible que no hagamos grandes cálculos el día de hoy. Más que nada es como una especie de discusión sobre cómo se pueden abordar ciertos problemas de la cotidianidad o de campos del conocimiento específicos a través de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, esto funciona ejemplificando. Por eso les decía que es difícil decir que yo pueda enseñarles como alguna teoría o algunos preceptos para plantear problemas aplicados. Lo que puedo hacer, y es lo que voy a hacer, es mostrarles ejemplos, mostrarles como las ideas clave, pero gran parte de esto es lectura y sentido común con respecto a la estructura de estos problemas. El primer problema que yo quiero afrontar para empezar a ilustrar la utilidad de estos sistemas de ecuaciones lineales es un problema que yo no sé si yo había mencionado en algún momento. Yo no recuerdo si yo alcancé, cuando hablamos de sistemas de 2×2, a mencionar alguna aplicación. Si así fue, de todas formas voy a volver a retomar ese mismo ejemplo, si es que ya lo he presentado, si no, pues sería la primera vez que lo viéramos, para tratar de profundizar en la forma de pensar a la hora de plantear problemas reales o con contextos reales a través de estos sistemas de ecuaciones lineales. Este problema tiene una lectura bastante sencilla, de hecho puede ser una lectura hasta un poco ingenua. Parece un problema, digamos, que está planteado de una manera muy infantil, si uno quiere, en el sentido que parece de esos problemas donde a uno lo ponen a contar cosas, como en la primaria. Pero acá hay una estructura un poquitico más fuerte en cuanto al planteamiento de la situación. La idea es bastante sencilla. Hay un zoológico donde hay dos tipos de animales, hay aves y hay bestias. Cada uno tiene un número de patas. Las aves tienen 2 patas y las bestias tienen 4 patas. Y la pregunta es, ¿cuántas aves y bestias viven en ese zoológico si tenemos en cuenta que en total hay 60 cabezas y 200 patas en el zoológico? Entonces, un aspecto importante a la hora de afrontar estas aplicaciones es naturalmente entender lo que dice el problema, es decir, entender desde un punto de vista verbal, no matemático todavía, pero por lo menos verbal, a qué está haciendo referencia. Entonces hay que ver cuidadosamente cómo es la situación. Y en este caso, a pesar de ser una situación muy sencilla, es muy importante tratar de entender completamente cuáles son las implicaciones de la situación que aparece ahí. Entonces, a la hora de plantear un problema en matemáticas de cualquier naturaleza, pero particularmente de sistemas de ecuaciones lineales, el primer aspecto es identificar cuáles son las incógnitas o variables del problema. Cuando uno habla de unas incógnitas o variables, a lo que uno está haciendo referencia es a lo que es desconocido en el problema que uno quiere conocer. Es decir, las incógnitas pretenden ser la respuesta
a la pregunta que en este ejercicio se plantea. Y entonces, si uno mira este problema y se centra exclusivamente en la pregunta, lo que uno quiere saber es cuántas aves y cuántas bestias hay en el zoológico. Y en ese sentido, nosotros podemos ver que las variables o incógnitas, es decir, lo que no sabemos, es la cantidad de aves en el zoológico, eso es un número, y la cantidad de bestias en el zoológico. Eso es lo que queremos conocer. Esa es la pregunta del problema. Y entonces, siempre que uno quiere identificar en un problema aplicado cuáles son las variables, uno tiene que mirar o uno tiene que buscarlas en la pregunta. En cualquier problema hay dos tipos de texto, por decirlo de alguna manera. Hay un texto que es información, es decir, los datos que nos da el problema, y hay otro texto que es la pregunta que pretende resolver el problema. Y en este caso la pregunta es, pues lo que aparece entre signos de interrogación. No siempre es tan evidente. A veces la pregunta no aparece en signos de interrogación. Pero siempre uno debe interpretar qué es lo que se me está preguntando ahí. Y entonces estas incógnitas o variables, pues nosotros las representamos como variables en el sentido algebraico de la palabra. Entonces a la cantidad de aves en el zoológico la llamamos X1 y a la cantidad de bestias en el zoológico la llamamos X2. Podría haber utilizado X y Y como hacía al principio, pero quiero utilizar de ahora en adelante siempre notación con subíndices para mantener uniforme el lenguaje matemático que vayamos a utilizar. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar el valor de X1 y queremos encontrar el valor de X2. ¿Con qué información cuento para encontrar esas variables? La información con la que cuento es, en primer lugar, la cantidad de patas que tiene cada ave y cada bestia, y también cuento como información el total de cabezas y el total de patas que hay en el zoológico. Y entonces yo tengo que establecer una relación entre la información que hay o los datos que da el problema y las variables que queremos encontrar. Y cuando uno encuentra esa relación, es que debe surgir algún tipo de ecuación o de sistema de ecuaciones. No sé si me estoy haciendo entender con mi planteamiento. No sé si es como natural y entendible lo que estoy diciendo hasta acá. Puede sonar a veces un poco verborrea, puede sonar a veces un poco de palabrería, pero es precisamente esa palabrería la que sustenta ese proceso de plantear problemas a partir de sistemas de ecuaciones lineales. Hay que identificar las incógnitas y hay que identificar la relación entre las incógnitas y las variables y la información, perdón, que me está dando el problema. Entonces, ¿qué puedo decir con respecto a esa situación? ¿Cómo puedo relacionar esa información con esas variables? Y entonces la idea es bastante sencilla en este ejemplo. Vamos a ver otros ejemplos donde tal vez no lo sea tanto, pero en este ejemplo en particular, la idea es bastante sencilla. Porque la idea es que yo puedo establecer una relación multiplicativa y aditiva, es decir, de multiplicación y suma, entre esas variables y la información que me están dando ahí. ¿De qué manera? A partir de una idea muy sencilla, y es que si yo multiplico la cantidad de aves por el número de patas que tiene cada ave, pues voy a tener el total de patas de ave
que hay en el zoológico. Es decir, si yo tengo 10 aves, pues va a haber 20 patas de ave, porque cada ave tiene 2 patas. Y lo mismo pasa con las bestias. Si yo multiplico la cantidad de bestias por el número de patas que tiene cada bestia, pues el total de eso es el total de patas de bestia que hay en el zoológico. Y si yo sumo esos dos totales, ya es donde aparece la relación aditiva, eso tiene que ser igual al total de patas que debe haber en el zoológico. Yo creo que esa idea es relativamente evidente, y esa idea relativamente evidente da lugar matemáticamente a una ecuación. Porque si yo digo que la cantidad de patas que tiene cada ave por la cantidad de aves que hay en el zoológico, y dense cuenta que aquí es donde entra a jugar la variable, o por lo menos la primera variable, y yo a eso le sumo la cantidad de patas que tiene cada bestia, que son 4, por la cantidad de bestias en total que hay, esa suma entre esas dos multiplicaciones tiene que ser igual al total de patas que hay en el zoológico. Y el total de patas que hay en el zoológico es igual a 200. Y entonces, esa información, esa relación, se convierte en una ecuación. De hecho, en una ecuación lineal. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí me hago entender con esta idea? Sí, señor. Entonces, a partir de la lectura de ese problema, emerge esta primera ecuación. Naturalmente, yo tengo que buscar más ecuaciones para que aquí se conforme un sistema. Y pues naturalmente la cantidad de ecuaciones depende del problema en sí y depende de la información que haya. Entonces, yo ya tengo esta ecuación que representa esa relación entre las patas, y lo voy a poner acá, patas que hay en el zoológico. Pero también hay otra información importante, y es con respecto a las cabezas que hay en el zoológico. Porque en el zoológico en total hay 60 cabezas. Y entonces uno dice, si yo pudiera hacer algo parecido a lo que hice con las patas, de establecer una relación multiplicativa y aditiva entre la información de las cabezas, de ahí posiblemente surgiría otra ecuación. Y en este caso la relación es bastante sencilla, porque es que yo sé que cada ave y cada bestia, pues están hablando de un zoológico normal, con animales normales, pues cada ave y cada bestia tiene de a una cabeza cada una. Y entonces yo sé que si yo sumo el número de aves más el número de bestias, eso tiene que ser igual al número total de cabezas. En este caso, entonces, aparece esta otra ecuación. Y entonces, cuando yo tengo esas dos ecuaciones, se conforma un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos variables. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este primer ejemplo es muy sencillo, muy sencillo. Es muy posiblemente ustedes ya habían prefigurado esto desde el momento en que lo vieron. Y lo que les digo, no sé si esto ya lo había discutido alguna vez, este ejemplo en particular. Pero lo que quiero que veamos es como el detalle del análisis que está detrás de ese planteamiento. Que ustedes entiendan de dónde salen las ecuaciones, de dónde salen las variables. Naturalmente, si uno habla en otro problema, y eso lo veremos más adelante con más ejemplos, tal vez sea un poco más complicado de identificar esto. Pero siempre, si uno lee cuidadosamente la situación que a uno le plantea, termina emergiendo el sistema que representa la situación. Aquí es donde entramos ya en el terreno de lo operativo. Y entonces es bastante claro que la solución
de este sistema, pues nos va a dar la cantidad de cada tipo de animal, es decir, de aves y de zoológicos, que hay en el zoológico. Entonces, aquí lo que viene es hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Como este es un sistema de 2×2, pueden utilizar Gauss-Jordan. Gauss-Jordan también aplica para estos sistemas. O pueden utilizar alguno de los métodos que veíamos al principio. Esos de eliminación, esos de despeje. Lo importante es encontrar la solución a ese sistema. Y cuando yo encuentre la solución a ese sistema, naturalmente puede haber cualquier tipo de solución. Alguien me podría decir, no, ese sistema no tiene solución. Es decir, aplica Gauss-Jordan o aplica algún método y llega, no, el sistema no tiene solución. Y entonces, ¿qué significaría eso? Significaría que esta información que me están dando acá es falsa. Porque si al tratar de solucionar el sistema de ecuaciones lineales que ellos mencionan, pues no hay ninguna respuesta que corresponda, pues significa que la información tiene una inconsistencia. Y precisamente a eso hace referencia la palabra inconsistencia en los sistemas de ecuaciones lineales. Si por otro lado el sistema tuviera infinitas soluciones, significaría en este caso que la información que me están dando no es suficiente para dar un valor específico a la situación. Tengan en cuenta que aquí estamos analizando una situación ya pasada, o sea, una información concreta de un hecho dado. Y entonces, si sobre un hecho dado el sistema que planteo tiene infinitas soluciones, pues yo sé que solo puede haber una respuesta correcta. Entonces, lo que significa es que el sistema no da la información suficiente para determinar la respuesta correcta. Pero, si el sistema da una única solución, que ese es el caso que uno espera, como el caso ideal, pues esa única solución sería la respuesta a esa pregunta. Entonces también hay que interpretar, de acuerdo al tipo de solución que dé, cuál es la respuesta que podemos darle al problema. Entonces yo les pido que por favor, si no lo han hecho todavía, solucionen ese sistema por el método que más a la mano tengan. Si no quieren meterse con Gauss-Jordan porque les parece más fácil en estos sistemas pequeños utilizar otro método, pues utilicen otro método de los que hemos visto: eliminación, sustitución. Lo importante es obtener la respuesta al problema. Entonces, cuando alguien tenga la solución del sistema, me gustaría que me la dijera. Si alguien la tiene ya, la recibo de una vez. X1 es igual a 20 y X2 es igual a 40. Listo, pues. X1 igual a 20. Entonces tiene única solución. Y X2 es igual a 40. Por favor, todos verifiquen que efectivamente esa sea la solución. Aquí lo operativo, digamos que para mí va a ser lo más secundario el día de hoy. A mí lo que me Sí, interesa profe, es sí. el planteamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, profe. 20 y 40, sí, señor. Ahora, y esto es como una lección de tipo profesional. Cuando a uno le preguntan algo en un lenguaje, uno tiene que responder en el mismo lenguaje. ¿A qué me refiero con eso? Si yo a ustedes les pregunto esto, o si ustedes me preguntan esto, y yo les digo X1 igual a 20, X2 igual a 40, pues estamos hablando lenguajes distintos, porque la pregunta viene en términos de cuántas aves y cuántas bestias viven en el zoológico. Y en ese contexto, en ese lenguaje, X1 y X2 no me dicen nada. Entonces hay que traducir al lenguaje del problema la respuesta que yo obtengo matemáticamente. Y entonces, ¿a qué me refiero con traducir? Me refiero a decir lo siguiente, o a decir eso que está escrito acá en términos de lo que representan esas variables. Y entonces, lo que uno tendría que responder es la cantidad de aves, que es X1, es igual a 20, es decir, hay 20 aves, y la cantidad de bestias
es 40. Es decir, hay 40 bestias en el zoológico. Y ahí doy la respuesta al problema o a la pregunta que a mí me estaban indicando. Entonces, quiero que ustedes evidencien como el recorrido que uno hace. Así uno no haga todo esto tan explícito, no es que uno tenga que escribir esto, ni escribir esto, ni escribir todo esto. Naturalmente lo único que espera uno es la respuesta, bueno, y el procedimiento para llegar a esa respuesta. Pero quiero que se den cuenta a nivel de pensamiento, todo el recorrido que uno tiene que hacer sobre la lectura del problema para llegar a la respuesta de ese problema. ¿Sí es clarito este ejemplo? ¿Sí es claro cómo funciona? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, señor. Este es el ejemplo sencillo. O sea, naturalmente, este es un ejemplo sencillito, pero es importante ir entendiendo la estructura. Quiero mostrar otro ejemplito. No sé cuál es el que tengo aquí abajo, pero que no voy a ser muy pesado. Aquí. Aquí ya tenía todo esto escrito, pero bueno, no tengo problema. Ahí está la respuesta. 20 aves y 40 bestias. Este problema, pues esperen que les voy a dar un pequeño zoom, porque a veces me parece que se ve como pequeñito ahí. Ahí se ve más clarito, espero yo que en sus pantallas se vea como clarito. Este problema sí es más elaborado. Y no solo es más elaborado, es un problema ya no de una naturaleza como tan ingenua como de contar animalitos en un zoológico, sino ya tiene como un contexto un poquitico más profesional. Este es un problema de producción, que ese es un problema emblemático en casi cualquier carrera y en casi cualquier profesión, de determinar la capacidad de producción a partir de ciertos condicionantes o situaciones sobre el problema. Yo quiero que hagamos el ejercicio de leer este problema la cantidad de veces que sea necesario durante 2 o 3 minutos. O sea, siempre, y esto puede sonar una obviedad, pero muchas veces la gente no lo hace, que se pone a atacar un problema verbal o aplicado sin haber leído cuidadosamente el problema. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. 2 o 3 minutos. Lo leemos y si lo leímos, lo volvemos a leer hasta asegurarnos que entendamos totalmente a qué hace referencia el problema, de qué trata, qué es lo que me dice y ver si hay tal vez algún concepto ahí que sea como complicado de entender para tratar de clarificarlo. O sea, este problema, a pesar de tener un contexto un poquito más profesional, no tiene lenguaje ni conceptos que yo considere que sean desconocidos. Pero, pues cualquier cosa, tratamos de aclararlo. Entonces hagamos ese ejercicio, una lectura de 2 minuticos del problema, de pe a pa, para asegurarnos de que lo estamos entendiendo.
Bien, ¿cómo les fue con el ejercicio de lectura? Si es claro lo que se plantea y se informa en ese enunciado que se muestra ahí, o es enredadito. ¿Qué me dicen? Sí, profe, sí se entiende. O sea, la idea es simple, ¿no? O sea, decir que es simple, espero que no suene, no sé, como despectivo. Digamos que la idea es clara, mucho mejor. Es una compañía que produce dos tipos de producto, tazas y platos. Y para producir cada taza y cada plato, se necesitan dos tipos de recurso, que es capital y tiempo. Es decir, y eso es lo que pone prácticamente en el segundo renglón, hay que coger una cantidad de material, que eso cuesta, y hay que ponerlo en una máquina a la cual le toma un tiempo. Bueno, al trabajador que manipula la máquina, perdón, le toma un tiempo. Y lo que me muestran a continuación es el tiempo y el costo de producir cada taza y cada plato. Entonces me dicen que para una taza se necesitan 3 minutos de tiempo y para un plato 2 minutos de tiempo. Y en cuestión de plata, para cada taza se necesitan 25 centavos y para cada plato se necesitan 20 centavos. Digamos que esa es como la información tecnológica del problema. Es decir, qué es lo que se necesita para poder realizar el procedimiento. La otra información que viene es con cuánto contamos, tanto en plata como en tiempo, diariamente para fabricar esos platos y esas tazas. Entonces, a nivel de capital, yo cuento con $44 diarios, digamos que son dólares, para que tenga algún sentido, $44 diarios, eso es con lo que cuento, lo que uno llamaría los recursos disponibles, y en cuestión de tiempo, pues con lo que cuento es con 8 horas diarias, que es la jornada de trabajo que se plantea en el problema. Y yo quiero saber, o la pregunta es, ¿cuántos platos y cuántas tazas puedo fabricar? Teniendo en cuenta esos costos, esos tiempos y esos recursos disponibles para ese trabajo. Eso es un resumen de lo que aparece ahí. Esa es como la descripción del texto que ahí aparece. Y entonces, como les decía en el ejemplo anterior, lo primero que uno tiene que hacer es plantear las incógnitas del problema. Y pues las incógnitas son, pues teniendo en cuenta la pregunta, y aquí también aparece en un signo de interrogación, las incógnitas, o mejor dicho, lo que queremos saber es cuántas tazas y cuántos platos se pueden fabricar. Entonces, digamos que yo creo que esa parte es bastante clara, bastante sencilla. La parte que a veces a uno le puede generar algún tipo de enredo o de complicación es como coger esa información que está ahí y utilizarla para plantear el sistema que tiene que solucionar. De hecho, ya es un problema complicado de por sí determinar que efectivamente uno pueda utilizar sistemas de ecuaciones lineales.
Pero entonces ahí es donde aparece una frase o un concepto que es matemático, pero que en el fondo refleja un concepto relacional entre la información que ahí aparece. Y es lo que yo les mencionaba ahorita con respecto a relaciones multiplicativas y aditivas en el problema. Es decir, una ecuación lineal tiene una multiplicación o tiene varias multiplicaciones y tiene sumas. Entonces, yo debo ser capaz de plantear esas relaciones que aparecen ahí en términos de multiplicaciones y en términos de sumas. Y ustedes dirán en este momento, de pronto, dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo así que multiplicar y sumar? ¿Multiplicar qué y sumar qué? Preguntarán de pronto algunos de ustedes. Y entonces quiero que nos centremos, por ejemplo, en el factor tiempo, que es uno de los factores que está involucrado ahí. Y entonces quiero que se den cuenta que yo tengo el tiempo, o mejor dicho, yo conozco el tiempo que necesito para realizar una taza o para fabricar una taza y para fabricar un plato. Yo sé que necesito 3 minutos por cada taza y 2 minutos por cada plato. Y entonces ahí es donde aparece la relación multiplicativa, porque si yo tengo la cantidad de tazas y la multiplico por los 3 minutos que cuesta hacer cada taza, pues ese es el tiempo total que yo me gasto haciendo tazas. Y por otro lado, si yo multiplico los 2 minutos que uno gasta haciendo un plato por la cantidad de platos, que eso es una cantidad desconocida, que es precisamente la variable, eso me daría el total de tiempo que yo gasto haciendo platos. Entonces ahí aparecen las multiplicaciones. Y si yo sumo esos dos totales, eso tiene que ser igual a la jornada de trabajo. Es decir, como yo tengo que trabajar exactamente 8 horas, o la empresa tiene que trabajar exactamente 8 horas haciendo tazas y haciendo platos, eso implica que el tiempo por cada plato, por la cantidad, perdón, el tiempo por cada taza, que son 3 minutos, por la cantidad de tazas, más el tiempo por cada plato, por la cantidad de platos, eso tiene que ser igual a las 8 horas. Ahora, naturalmente todo tiene que funcionar en términos de las mismas unidades. Y entonces claramente yo tengo que convertir estas horas, o bueno, puede ser, o que convierta los minutos en horas, 3 minutos en hora, pero ahí aparecen fraccionarios, o que convierta las 8 horas en minutos. Y todos sabemos que cada hora tiene 60 minutos. Entonces, esta suma de minutos tiene que ser igual a 480. Y entonces aparece la primera ecuación que nosotros debemos considerar. ¿Sí es claro de dónde sale esa ecuación? Profe, disculpe, es que se me fue el internet. Sí entendí las variables, pero el 3 y el 2, ¿de dónde es que salen? De aquí arriba. Un trabajador necesita 3 minutos para hacer cada taza. Ah, Entonces, son los minutos. Ah, listo, profe. y aquí son 2 minutos por cada plato. Entonces, si yo multiplico los minutos, o sea, si yo me gasto 3 minutos haciendo una taza y yo multiplico esos 3 minutos por la cantidad de tazas que voy a fabricar, pues ahí tengo el tiempo que me gasto haciendo tazas. Y si sumo lo mismo para el caso de los platos, pues debe ser igual al tiempo total de trabajo que tengo disponible. ¿Sí? ¿Sí clarifico la idea? Sí, ¿Sí profe. es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta? Háganla, por favor. Entonces, ahí sale una ecuación. La otra ecuación sale, pues, de la plata. Entonces, tengan en cuenta que aquí habían dos factores que considerar. Entonces, el otro factor que va a corresponder, o el otro aspecto que va a determinar la otra ecuación, son los costos de producción. Entonces, volvemos a lo mismo.
Yo sé que cada taza cuesta un centavo, cuenta 25 centavos. Y yo sé que cada plato cuesta 20 centavos. Entonces, aquí es donde entra fuertemente la idea multiplicativa. Si yo sé que cada taza cuesta 25 centavos, pues 25 por la cantidad de tazas es lo que me gasto en tazas. Y 20 por la cantidad de platos es lo que me gasto en platos. Y si sumo esos dos totales, eso tiene que ser igual al presupuesto que tengo destinado. De hecho, aquí dice que se gasta exactamente. Entonces, tiene que ser exactamente igual a estos $44. Pero aquí nuevamente tenemos que tener en cuenta las unidades. Estos 25 y estos 20 son centavos. Entonces, este total también debe venir en centavos. Entonces, tengo que convertir $44 a centavos, pero pues convertir a centavos es simplemente multiplicar por 100. Y entonces, de aquí surge esta segunda ecuación. Y entonces ahí tengo mi sistema de ecuaciones lineales. No puedo plantear más ecuaciones porque creo que no hay más información disponible. O afirmo, mejor dicho, que no hay más información disponible para plantear alguna otra ecuación. ¿Sí es claro el planteamiento? ¿Sí van siguiendo como la idea? Sí, señor. Me salto a la solución porque, como les decía, no quiero centrarme hoy en lo operativo. Del operativo ya hemos hecho montones de trabajo. Ya hemos solucionado sistemas de ecuaciones de diversas cantidades de variables, hemos aplicado diversos tipos de métodos. Cuando yo soluciono este sistema, o cuando ustedes lo solucionen, esta es la respuesta que les va a dar. ¿Alguien me iba a decir algo, perdón? No, profe, era yo que estaba escribiendo las respuestas. Eso, x1 igual a 80, x2 igual a 120, que coincide perfectamente con la información, con la solución o la respuesta que estoy dando ahí, que son x1 son las tazas, x2 son los platos. Entonces, 80 tazas y 120 platos. Sigue siendo un consejo insistente y es un consejo que yo espero que tengan en cuenta. Cuando vayan a dar la respuesta última del problema, la respuesta viene en términos de la pregunta que se hizo. O sea, ustedes naturalmente tienen en algún momento que escribir, como escribió Davidson, x1 tanto, x2 tanto, pero eso tienen que traducirlo, porque a la hora de resolver un problema concreto, de que alguien les pida que resuelvan un problema concreto, él va a esperar la respuesta de la misma forma que preguntó. Si ustedes responden con variables, él va a decir, pero pues yo no sé qué significan esas variables. Comúnmente el que contrata no sabe del detalle técnico del trabajo. A él le interesa es la respuesta. Entonces hay que dar, y es mi consejo que se acostumbren a hacerlo, la respuesta en términos de la pregunta que se plantea. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien todos? Bien, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué quiero hacer yo o qué he querido hacer yo con estos ejemplos tan sencillos? Fundamentalmente, lo que quiero hacer es mostrarles cómo los sistemas de ecuaciones lineales tienen bastante juego en la resolución de problemas concretos. Es decir, esto no es abstracto. Esta teoría, estos sistemas, estos métodos no son simplemente elucubraciones matemáticas, sino que tienen un aterrizaje en problemas que, pienso yo, son de interés. Es decir, pues, ustedes dirán, pero bueno, yo no me voy a dedicar a la producción, o yo no tengo una empresa y mucho menos tengo un zoológico, como para que estos problemas en particular me interesen. Pero si ustedes miran en el fondo de estos problemas son un problema de distribución de recursos, de distribución de cantidades, por decirlo de alguna forma. Y esos problemas son modelos
que atraviesan diversos campos del conocimiento. Casi que cada uno de ustedes en su profesión e incluso en sus trabajos, ya que la mayoría de ustedes trabaja, seguramente se enfrenta cotidianamente con problemas que corresponden a esta esencia, de mirar, bueno, cuántas o cuántas cantidades, valga la redundancia, debo poner yo acá teniendo en cuenta estas condiciones. Entonces, esto que estoy mostrando y que seguiremos ejemplificando en la segunda parte de la clase, pero con más variables, esto tiene un alcance muy poderoso. Muchos problemas de diversos campos del conocimiento se pueden plantear como sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, toda esta teoría que hemos visto hasta ahora, se convierte en una herramienta poderosa para solucionar diversos tipos de problemas. Bien. Son las 8:53, vamos a hacer nuestra primera pausa, o nuestra única pausa. Hagámosla de 12 minuticos, 12 minuticos. Son las 8:53, vamos hasta las 9:05. Entonces, hacemos esa pausa para descansar y volvemos porque quiero presentarles otros ejemplitos un poquitico más elaborados e interesantes. Gracias, profe. Listo, pues nos vemos en 12 minutos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, continuamos con este ejercicio de identificar problemas. Yo hablo de problema, utilizo, digamos que una concepción muy específica. Cuando hablo de problema, hablo de como un texto o una descripción verbal de una situación que puedan enmarcarse en sistemas de ecuaciones lineales. Y quiero empezar a aumentar el número de variables involucrados en la situación. Y para eso quiero traer este problema, que también es de una lectura, pienso yo que bastante sencilla, para que analicemos su planteamiento. Digo o menciono que es sencillo porque la situación es fácil de entender. Si hacemos un ejercicio de lectura, como hicimos con el ejercicio anterior, digamos que concienzudo, pues nos damos cuenta que es bastante claro lo que ahí se está planteando. Simplemente es un problema de establecer las características de un viaje a partir de los gastos que se registran a partir o que se registran del viajero. Entonces, la situación es que alguien viaja a Europa, recorre 3 países, Inglaterra, Francia, España, y tiene unos gastos en 3 conceptos diferentes: hospedaje, alimentación y gastos adicionales. Y la información que aparece ahí es cuánto gastó diariamente en cada país por cada uno de esos conceptos. Entonces, por concepto de hospedaje, diariamente se gastó $30 en Inglaterra, 20 en Francia, 20 en España. Por concepto de comida se gastó diariamente $20 en Inglaterra, 30 en Francia y 20 en España. Y en gastos adicionales, en cada uno de los países diariamente se gastaba $10. Entonces, esa información que aparece en los 3 primeros renglones o en las 3 primeras frases de ese problema, pues es precisamente eso. ¿Cuánto gastó diariamente en cada país por cada concepto? La otra información que aparece es cuánto gastó en total en todo el viaje en cada concepto. Entonces me dicen o dicen que son $340 en total en hospedaje, $320 en comida y 140 en gastos adicionales. Entonces esta tiene una estructura, digamos que muy particular con respecto a los ejemplos anteriores. Aquí el tipo de problema es un problema de planeación financiera, por llamarlo de alguna forma. Es un problema de establecer cuántos días estuvo el viajero en cada país a partir de esa información financiera que aparece al principio del problema. Miren que abre la opción que diga calcula el número de días o muestre que los registros son incorrectos. ¿Qué significa que los registros son incorrectos? Pues que el sistema que emerja de este problema, pues es un sistema que no tenga solución. Es decir, si a la hora de plantear el sistema yo encuentro que no tiene solución ese sistema,
significa que no hay un valor posible del número de días. Y entonces eso solo puede implicar que los registros son incorrectos con respecto a la información. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, como les decía hace un rato, que el tipo de solución que emerja, pues también representa o nos da información sobre la solución o la respuesta del problema. Que no tenga solución significa que los registros son incorrectos. Que tenga única solución significa que, pues que podemos establecer con precisión el número de días que pasó el viajero en cada país, y si llegara a tener infinitas soluciones, significaría que la información no es suficiente. Es decir, que a partir de esa información hay muchas posibilidades de lo que pudo haber pasado y que no lo podemos establecer, digamos, con precisión. Entonces, a partir de la respuesta del sistema que representa el problema, pues vamos a dar respuesta a esa pregunta. Entonces, aquí nuevamente el ejercicio es sencillo, porque aquí la pregunta es con respecto al número de días que pasó el viajero en cada país. Entonces aquí las variables, y aquí utilizo estas letras, las de siempre, pero hay personas que prefieren utilizar letras de variable que estén relacionadas con el problema. Entonces, por ejemplo, alguien dirá, no, pues yo para no equivocarme de quién es quién, pues yo a la cantidad de días que pasó en Inglaterra la llamo I, a la cantidad de días que pasó en Francia la llamo F, y a la cantidad de días que pasó en España la llamo E. Pero eso es una selección libre sobre las letras que uno va a utilizar. Yo utilizo X1, X2 y X3, pues por la conveniencia y porque estamos acostumbrados a ese ejercicio. Y entonces quiero que miren las ecuaciones que surgen de la información. Entonces voy a hacer el ejercicio de poner esas ecuaciones junto a el enunciado del problema para que las vean, digamos que simultáneamente. Así tengo que hacer un poquitico de zoom lejano. Lo hago. Ah, no, aquí yo creo que se puede ver todo al tiempo. Entonces quiero que me digan si es claro de dónde salen esas ecuaciones del sistema. Quiero que miren cuidadosamente la información que aparece y el sistema de ecuaciones lineales que lo representa. No olviden quién es X1, X2 y X3. X1 son los días en Inglaterra, X2 los días en Francia, X3 los días en España. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O para alguien no es claro de dónde surge el sistema que se plantea ahí? Está claro, profe. Entonces, nuevamente, y aquí yo insisto mucho con estas palabras otra vez, la relación aditiva y multiplicativa entre las variables y la información. Yo puedo establecer una relación en la cual uno tiene que multiplicar las variables por ciertos números y sumar esas multiplicaciones para establecer la relación con un total. Esto de la derecha comúnmente es el total de lo que uno espera por cada concepto o de lo que se me informa que corresponde a cada concepto. Estos 340 pues son los $340 en total del hospedaje. Y nosotros sabemos, o mejor dicho, debería ser claro que eso es igual o que debe ser igual a lo que gastó en cada día, en cada país, por concepto de hospedaje, multiplicado por el número de días en cada país
y sumando todos esos totales. Entonces ahí aparecen esas relaciones de multiplicación y adición que dan cuerpo a los sistemas que ahí se plantean. Lo mismo en el caso de la comida y lo mismo en el caso de los gastos adicionales. Naturalmente, para dar respuesta, toca solucionar el sistema. Y yo quiero que hagamos ese ejercicio, que solucionen ese sistema, utilizando Gauss-Jordan preferiblemente, para determinar la respuesta a la pregunta. Y me gustaría que la respuesta, cuando me la fueran a dar, me la dieran en términos de lo que se está preguntando. Que no me digan X1 tanto, X2 tanto, X3 tanto, sino que hagan de cuenta que yo no sé qué significan esas variables, sino que me lo traduzcan en términos de lo que se está preguntando ahí. Entonces, por favor, solucionen el sistema y den respuesta a la pregunta. ¿Listo? 5 minuticos, esperaría yo que fuera suficiente para ello.
¿Listo? Sí, profe. ¿Cuál sería la respuesta entonces al problema? Profe, Inglaterra 6 días, Francia 4 días y España 4 días. 6 días en Inglaterra, 4 en Francia y 4 en España. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. ¿O vamos bien? Yo quiero cerrar con un ejercicio en el cual ustedes hagan el planteamiento del sistema de ecuaciones lineales. No les voy a pedir que lo solucionen. Como les digo, ya solucionar sistemas de ecuaciones lineales, pues es un trabajo que hemos hecho ya con bastante detalle, pensaría yo. Yo quiero que nos centremos en plantear. Entonces, lo que yo quiero que hagan es un ejercicio de lectura de este problema que está ahí. Quiero que lo lean cuidadosamente. Como les decía hace un rato, que la lectura sea concienzuda y que planteen el sistema. Como les digo, no hagamos la solución hoy, después si es necesario la revisamos, pero quiero que nos centremos exclusivamente en el planteamiento. Entonces, quiero que hagamos ese ejercicio, quiero que en serio lean el problema con muchísimo cuidado. Es un problema que tiene, no creo que más complejidad, pero sí que requiere una lectura más cuidadosa de la situación. Entonces, quiero que por favor miren el problema que está acá, lo lean, planteen el sistema y revisamos solamente el planteamiento. 10 minuticos para que lo miremos, lo leamos y lo discutamos. Y eso sería lo que miraríamos el día de hoy. ¿Listo?
Listo. ¿Cómo les fue con ese planteamiento? No olviden que solo estábamos centrados en el planteamiento. Si alguien pues empezó a trabajar en la solución, pues bien, pero digamos que no pretendo que discutamos o que la discutamos el día de hoy. Sí está más o menos acorde lo que ustedes plantearon con lo que aparece en pantalla. Sí, profe. Para todos es claro de dónde surge ese planteamiento o por qué ese planteamiento. ¿Todos de acuerdo? Por favor, confírmenme. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Entonces, esto era lo que quería presentarles el día de hoy. Como les dije al principio de la clase, con esto la idea era cerrar nuestro trabajo sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Con respecto a estas aplicaciones, yo creo que la próxima clase le estaré dejando algunos ejercicios, pero no como actividad evaluativa, sino para que ustedes se ejerciten en el desarrollo de este planteamiento de problemas. Entonces, va a ser como un taller de trabajo, no como un taller para evaluar. Simplemente como para que ustedes practiquen este ejercicio de plantear sistemas de ecuaciones lineales a partir de ciertos problemas. Y la próxima clase iniciamos nuestro trabajo sobre la teoría de matrices y sobre los conceptos y operaciones que vamos a desarrollar para ese tipo de objeto. Entonces, esto sería todo por hoy. Nos veríamos el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias a todos. Que pasen feliz noche.